Estacioné mi auto en el estacionamiento familiar, ajeno a los horrores que me esperaban a mi regreso. La noche transcurrió sin incidentes, un viaje de rutina a la tienda, o eso pensé. Pero cuando me acerqué a mi vehículo, me invadió una sensación de hundimiento. Fue entonces cuando me di cuenta, la vista impactante que me sumergiría en un misterio de pesadilla. Sangre. Salpicaduras de color carmesí cubrieron el exterior de mi auto, transformándolo en un cuadro espantoso. El pánico recorrió mis venas, mi mente se apresuró a darle sentido a la horrible escena que tenía ante mí. Escaneé el área, buscando señales de un perpetrador o una víctima, pero el estacionamiento estaba inquietantemente vacío. El miedo apretó mi corazón mientras abría vacilante la puerta del auto, temiendo lo que podría encontrar adentro. Mis manos temblorosas agarraron el volante, dejando huellas en la superficie pegajosa y empapada de sangre. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿De quién era esta sangre? ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde estaba el origen de esta macabra escena? Impulsado por una mezcla de curiosidad y temor creciente, decidí descubrir la verdad. Volví sobre mis pasos, buscando cualquier pista que pudiera proporcionar respuestas. El silencio del estacionamiento pesaba mucho sobre mí mientras recorría el área, mis ojos saltaban entre autos estacionados y rincones oscuros. Fue entonces cuando noté un leve rastro de sangre que se alejaba de mi vehículo. Me hizo señas, una miga de pan carmesí que prometía la verdad, pero amenazaba con llevarme más profundo a lo desconocido. Decidido, seguí el rastro, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El sendero me llevó a través de callejones poco iluminados y calles desiertas, y cada paso me sumergía más en un inquietante laberinto de incertidumbre. El aire se volvió pesado con una tensión opresiva, y una presencia ominosa parecía acechar en las sombras, observando cada uno de mis movimientos. A medida que profundizaba en el misterio, el rastro de sangre me llevó a un almacén aislado en las afueras de la ciudad. Su exterior en ruinas insinuaba su oscura historia, lo que se sumaba a la creciente sensación de inquietud. Me acerqué con cautela, el eco de mis pasos era una banda sonora inquietante en la noche silenciosa. Dentro del almacén, una escena de horror se desarrolló ante mis ojos. Manchas de sangre estropeaban el suelo, evidencia de una lucha violenta que había tenido lugar. Mi corazón se aceleró mientras juntaba las piezas del escalofriante rompecabezas. Las respuestas se encuentran dentro de estas paredes empapadas de sangre. Tenía que descubrir la verdad, sin importar cuán aterradora pudiera ser. A medida que me adentraba más en el almacén, me invadió la sensación de estar siendo observado. El aire se volvió más frío y una voz susurró en las sombras, sus escalofriantes palabras resonaron a través del espacio cavernoso. Me advirtió que me marchara, que abandonara mi búsqueda de la verdad, pero ya no podía dar marcha atrás. Lo desconocido me empujó hacia adelante. En un rincón apartado, descubrí una habitación oculta, escondida detrás de una puerta de metal pesado. Con manos temblorosas, la abrí, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo, una instantánea siniestra de actos indescriptibles. La habitación era un cuadro grotesco, un quirófano improvisado donde habían tenido lugar actos indescriptibles. Las paredes estaban adornadas con símbolos siniestros, un oscuro testimonio de los horrores que se habían desarrollado dentro de estas paredes. Cuando la puerta se abrió con un crujido, un olor acre flotó en el aire, asaltando mis sentidos con su hedor nauseabundo. La habitación estaba bañada por un brillo espeluznante, la tenue luz proyectaba largas sombras que bailaban a través de las sombrías paredes. La atmósfera estaba cargada de malevolencia que impregnaba cada centímetro del espacio. Mis ojos recorrieron la habitación, observando el horrible cuadro que se desarrollaba ante mí. Las paredes, una vez blancas y prístinas, ahora estaban adornadas con una exhibición macabra de símbolos siniestros. Se extendían por las superficies como jeroglíficos retorcidos, grabados con pintura rojo sangre, un inquietante testimonio de los horrores que se habían desarrollado dentro de estas paredes.
Una mesa de operaciones oxidada dominaba el centro de la habitación, su superficie manchada con sangre seca y moteada con indescriptible suciedad. Los restos de instrumentos quirúrgicos yacían esparcidos al azar, sus hojas desafiladas y deslustradas, su propósito olvidado hace mucho tiempo. Eran reliquias de una práctica sádica, instrumentos de dolor y sufrimiento. Las estanterías se alineaban en las paredes, sus estantes llenos de frascos de órganos conservados y otros objetos no identificables que flotaban en un líquido turbio. Los frascos estaban etiquetados con nombres y fechas crípticos, restos de los retorcidos experimentos realizados en esta cámara de los horrores. Mientras me adentraba más en la habitación, mis pasos resonaban en el silencio, cada paso era un escalofriante recordatorio de la oscuridad que me envolvía. El suelo estaba lleno de jeringas desechadas, viales de vidrio rotos y trozos de tela empapados de sangre, un mosaico de desechos médicos que contaba una historia inquietante. En un rincón, descubrí una camilla manchada de sangre, con las ataduras aún intactas. Me estremecí al pensar en el dolor y el sufrimiento soportado por las almas desafortunadas que habían sido atadas, sus gritos de angustia incrustados para siempre en las paredes. Cuando me volví hacia Lea 5, mi mirada se posó en una fotografía descolorida que colgaba torcida de la pared. Representaba a un grupo de hombres, sus rostros torcidos en sonrisas crueles, sus ojos brillando con un deleite sádico. Fue un recordatorio escalofriante de que los horrores representados dentro de estas paredes no fueron obra de una sola mente trastornada, sino el resultado de una oscuridad colectiva que se había filtrado en la estructura misma de este lugar. Con el corazón apesadumbrado y una persistente sensación de inquietud, salí de la habitación y cerré la pesada puerta de metal detrás de mí. El recuerdo de ese cuadro grotesco quedará grabado para siempre en mi mente, un recordatorio inquietante de las profundidades de la depravación humana y la oscuridad que puede acechar detrás de puertas cerradas. El miedo corrió por mis venas cuando me di cuenta de que no estaba solo. Busqué frenéticamente una salida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero la habitación pareció retorcerse y moverse, sus paredes se cerraron sobre mí, atrapándome en su siniestro agarre. El pánico creció dentro de mí mientras luchaba contra la oscuridad invasora. En un momento de claridad desesperada, descubrí una pequeña abertura oculta debajo de una pila de escombros. Con una oleada de adrenalina, me escurrí por el estrecho pasaje, mi cuerpo raspado y magullado. Salí a la noche, sin aliento, libre de las garras de esa pesadilla empapada de sangre. El misterio del automóvil manchado de sangre y el almacén sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Es un recordatorio escalofriante de que el mal puede acechar en los lugares más comunes, oculto bajo una fina capa de normalidad. Y mientras reflexiono sobre ese encuentro de pesadilla, no puedo evitar preguntarme, ¿qué otros secretos yacen ocultos en la oscuridad, esperando ser descubiertos? Si te gusta escuchar historias de terror durante horas seguidas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a Nonstop Creepypasta Horror Stories de inmediato. Detuve mi auto en el estacionamiento tenuemente iluminado, la luz parpadeante de la calle proyectaba sombras espeluznantes sobre el pavimento. La hora tardía se sumó a la desolación, como si el mundo hubiera caído en un sueño profundo. Con un suspiro de alivio, apagué el motor y salí del auto, mis pasos resonaron en el espacio vacío. Mientras me dirigía hacia la entrada del edificio, me invadió una extraña sensación, un hormigueo en la nuca, como si me estuvieran observando. Miré por encima del hombro. Mi corazón dio un vuelco cuando noté un vehículo desconocido estacionado a unos pocos espacios de distancia. Sus ventanas estaban polarizadas, ocultando cualquier atisbo de sus ocupantes. El malestar se instaló en la boca de mi estómago, pero lo deseché como paranoia. Tal vez solo fue una coincidencia, pensé. Con esa tranquilidad en mente, continué, mis pasos se aceleraban, cada respiración se volvía más superficial. Pero cuando entré en el edificio, la sensación de ser observado se intensificó. Atormentó mis pensamientos, plantó semillas de duda en mi mente. Lancé una mirada nerviosa hacia afuera,
mis ojos se encontraron con los vidrios polarizados del misterioso vehículo. Fue entonces cuando supe que me seguían. El pánico se apoderó de mis venas, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Las preguntas inundaron mi mente, pero las respuestas eran esquivas. Mis instintos me gritaban que escapara, que encontrara seguridad, pero la presencia del perseguidor se cernía sobre mí como una nube oscura. Corrí por el edificio, mis pasos resonando en el pasillo vacío. Podía sentir su presencia detrás de mí, su incansable búsqueda sin vacilar. El miedo apretó mi corazón mientras buscaba a tientas las llaves de mi auto, el sonido tintineante se sumaba a la creciente tensión. Finalmente, llegué a mi auto y busqué a tientas para abrir la puerta. Con manos temblorosas, me deslicé en el asiento del conductor y encendí el motor. La adrenalina corría por mis venas, intensificando mis sentidos cuando miré por el espejo retrovisor. Mi corazón se hundió cuando vi que el vehículo desconocido salía de su espacio de estacionamiento, sus faros iluminaban la oscuridad. Agarré el volante con fuerza, mi mente aceleraba con pensamientos de escape. Salí a toda velocidad del estacionamiento, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la persecución incesante me seguía de cerca. Las calles vacías se extendían ante mí, un laberinto de incertidumbre, mientras buscaba desesperadamente un camino hacia la seguridad. Pero no importaba lo rápido que condujera, el perseguidor seguía pisándome los talones. Sus faros atravesaron la oscuridad, proyectando un brillo inquietante que parecía acercarse con cada momento que pasaba. Era como si supieran todos mis movimientos, como si estuvieran jugando conmigo, jugando con mi miedo. El sudor cubría mis palmas, haciendo que el volante resbalara bajo mi agarre. Era como si el perseguidor supiera todos mis movimientos, todos mis intentos de evadir su implacable persecución. Estaban jugando conmigo, jugando con mi miedo, deleitándose con el tormento que infligieron. Volví a mirar hacia atrás, con la esperanza de vislumbrar su rostro, pero todo lo que vi fue el contorno de un vehículo oscuro, una amenaza sin forma envuelta en misterio. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? Estas preguntas ardían en mi mente, pero las respuestas permanecían escurridizas, escondidas en las profundidades de la noche. A medida que avanzaban las millas, mi desesperación crecía. Pensamientos de buscar ayuda o encontrar refugio en un área llena de gente pasaron por mi mente, pero el perseguidor parecía anticipar cada uno de mis movimientos. Reflejaron mis acciones, haciendo coincidir mi velocidad y trayectoria con una precisión escalofriante. Era como si fueran parte de mí, un reflejo oscuro que se negaba a ser sacudido. Cada curva traía una oleada de adrenalina, una mezcla de esperanza y temor, mientras buscaba desesperadamente una salida, una pizca de seguridad. Pero sin importar la dirección que eligiera, el perseguidor siempre estaba allí, su presencia se cernía como un depredador implacable. Con cada minuto que pasaba, mis nervios se deshilachaban. Los muros de mi cordura comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la persecución. La paranoia se filtró en cada grieta de mi mente, poniendo en duda mis propias percepciones. ¿Estaban los ojos del perseguidor realmente fijos en mí, o era todo un producto de mi imaginación, una manifestación de mis miedos más profundos? Pero la realidad de su presencia no podía ser negada. Sus intenciones, aunque envueltas en misterio, eran innegablemente siniestras. Podía sentirlo en el aire, una oscuridad tangible que amenazaba con consumirme. Mi respiración se convirtió en jadeos cortos mientras serpenteaba por el laberinto de calles, mi mente aceleraba en busca de una solución. El pánico amenazó con abrumarme, pero luché por mantener la concentración. Tenía que encontrar ayuda para escapar de este perseguidor implacable. Con una oleada de determinación, me desvié hacia una carretera principal, con la esperanza de atraer la atención de los demás conductores. Toqué la bocina frenéticamente, mis súplicas de ayuda resonaron en la noche. Pero para mi consternación, los autos que me rodeaban continuaron con sus caminos ajenos al peligro que me perseguía. La persecución incesante continuó,
el vehículo desconocido me seguía con inquebrantable persistencia. Mi corazón se hundió, mi esperanza se desvaneció mientras la desesperación se asentaba adín. Me estaba quedando sin opciones, sin tiempo. Y luego, como un faro de esperanza, vi las luces intermitentes de un coche de policía en la distancia. El alivio me inundó mientras corría hacia ellos, mis faros iluminaban la escena. Con un estallido de adrenalina, me detuve al lado del coche de policía, la desesperación grabada en mi rostro. Rápidamente expliqué la situación a los oficiales, sus expresiones se tornaron graves cuando se dieron cuenta del peligro en el que me encontraba. Sin dudarlo, iniciaron una persecución, sus sirenas resonaron en la noche, su presencia traía un rayo de esperanza. Cuando el vehículo del perseguidor desapareció en la distancia, sentí una oleada de alivio y gratitud. Había escapado de las garras de lo desconocido, pero la experiencia había dejado su marca. El recuerdo de la persecución incesante permanecería para siempre en el fondo de mi mente, un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse en las sombras. Mi corazón se aceleró de emoción cuando mi pareja y yo estacionamos nuestro automóvil en un estacionamiento remoto y desierto. El lugar aislado parecía perfecto para una velada romántica, una oportunidad para escapar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. La luna proyectaba un suave resplandor sobre el área, pintando los alrededores con una luz etérea. Cuando nos instalamos, la quietud de la noche nos envolvió como una manta reconfortante. El aire estaba lleno de los suaves susurros de la naturaleza y una sensación de tranquilidad nos invadió. Disfrutamos de la compañía del otro, sin darnos cuenta de la oscuridad que acechaba más allá del velo de nuestra alegría. Pero entonces, un ruido peculiar rompió el silencio, un espeluznante susurro de hojas, como si alguien o algo se moviera sigilosamente cerca. Intercambiamos una mirada perpleja, nuestras sonrisas se desvanecieron en preocupación. Fue un disturbio fuera de lugar que destrozó la paz que habíamos buscado. Lo descartamos como un producto de nuestra imaginación, atribuyéndolo a los trucos que nuestra mente juega en un entorno desconocido. Decididos a no dejar que empañara nuestra noche, continuamos nuestra escapada romántica, intentando olvidar el ruido inexplicable que nos había inquietado. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzaron a desarrollarse fenómenos más inquietantes. El estacionamiento, una vez sereno, adquirió una atmósfera espeluznante, como si un velo oscuro se hubiera arrojado sobre los alrededores. Extrañas sombras bailaban en la periferia de nuestra visión, desapareciendo cada vez que volvíamos la cabeza. Susurros, apenas audibles, bromearon con nuestros oídos, como si el mismo aire a nuestro alrededor estuviera vivo con una conversación secreta. Las palabras eran confusas, como pronunciadas en un idioma olvidado, pero su tono transmitía un trasfondo de malevolencia. Era como si el mismo aire que nos rodeaba estuviera vivo con una conversación secreta, una que no debíamos descifrar. Un escalofrío se asentó en el aire, haciendo que los pelos de la nuca se erizaran. La piel de gallina nos erizó la piel, una manifestación física del malestar que nos envolvía. La noche parecía extenderse interminablemente, cada momento que pasaba lleno de una creciente sensación de aprensión. El estacionamiento, una vez lleno de los sonidos familiares de autos que pasaban y risas distantes, ahora se sentía sofocantemente silencioso. Incluso la brisa más leve parecía ser amortiguada por una barrera invisible, como si el mundo contuviera la respiración en previsión de algo siniestro. Intercambiamos miradas nerviosas, nuestros ojos buscando respuestas en los rostros de los demás. El miedo anudado en nuestros estómagos, un gran peso que amenazaba con arrastrarnos hacia abajo. ¿Qué presencia invisible acechaba en las sombras? ¿Qué secretos guardaba este desolado estacionamiento? A medida que avanzábamos por los espacios vacíos, nos invadió la sensación de estar siendo observados. Era un sentimiento inquebrantable, una conciencia instintiva de que los ojos seguían cada uno de nuestros pasos. Aceleramos nuestro paso, nuestros pasos resonando en el frío concreto, el sonido magnificado por el silencio.
Un parpadeo de movimiento me llamó la atención y me giré, esperando ver a otro transeúnte. Pero no había nada. Solo la extensión vacía del estacionamiento, desprovista de vida. La sensación de ser observada se intensificó, los pelos de mi nuca se erizaron. Cuestionamos la seguridad de nuestro lugar elegido, nuestra sensación de tranquilidad destrozada por el miedo invasor. Aún así, nos aferramos el uno al otro, con la esperanza de encontrar consuelo en nuestra unidad. Pero los fenómenos solo se intensificaron. Las sombras se hicieron más oscuras, más largas, tomando formas grotescas que parecían extenderse hacia nosotros. Los susurros se hicieron más fuertes, sus palabras indescifrables pero mezcladas con una malevolencia innegable. La duda se coló en nuestras mentes. ¿Estábamos realmente solos en este estacionamiento remoto? ¿O algo siniestro había invadido nuestro santuario? El pánico hervía a fuego lento bajo la superficie, amenazando con consumirnos. Tomamos una decisión apresurada de irnos, desesperados por escapar del creciente horror que nos rodeaba. El miedo nos impulsó de regreso a la seguridad de nuestro auto, nuestros corazones latían con una mezcla de terror y alivio. Buscamos a tientas las llaves, instando al motor a que rugiera y nos alejara de esta pesadilla. Pero cuando giramos la llave, no pasó nada. El auto permaneció en silencio, obstinadamente negándose a obedecer nuestras frenéticas órdenes. El pánico surgió dentro de nosotros, nuestros ojos recorrieron el estacionamiento desierto en busca de una señal de esperanza. Y entonces lo vimos, una figura etérea que emergía de la oscuridad. Su forma era indistinta, una mera silueta que parecía confundirse con la noche. El temor nos consumió cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. El miedo se apoderó de nuestros corazones, paralizándonos en nuestros asientos. La figura se acercó, su presencia sofocante, sus intenciones desconocidas. Nuestras mentes se llenaron de preguntas. ¿Qué quería de nosotros? ¿Por qué fuimos los objetivos elegidos de su malevolencia? De repente, la figura se detuvo, su atención se desvió hacia algo invisible. Vaciló, como atrapado entre dos deseos en conflicto. En ese momento fugaz, aprovechamos la oportunidad. Con renovada determinación, abrimos las puertas del auto y corrimos hacia la fuente de luz más cercana, una estación de servicio cercana, un faro de esperanza. Nuestros pulmones quemaron con esfuerzo cuando llegamos a la seguridad de la gasolinera. Las lágrimas corrían por nuestros rostros, una mezcla de alivio y miedo persistente. Sabíamos que habíamos escapado por poco de algo mucho más siniestro de lo que podíamos comprender. Nunca volvimos a ese estacionamiento remoto, perseguidos por los recuerdos de esa noche aterradora. La experiencia sirvió como un escalofriante recordatorio de que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más pintorescos y que, a veces, es mejor prestar atención a las señales y confiar en nuestro instinto. Se suponía que sería una noche de risas y camaradería, una oportunidad para escapar de las presiones de nuestra vida cotidiana. Habíamos elegido un estacionamiento aislado como nuestro lugar de encuentro, escondido de miradas indiscretas y el bullicio de la ciudad. Pero lo que comenzó como una reunión informal pronto se transformó en una pesadilla que nunca podríamos haber anticipado. A medida que caía la noche, mis amigos comenzaron a llegar uno por uno, sus faros atravesaban la oscuridad. El aire estaba lleno de emoción mientras intercambiábamos saludos y nos dirigíamos al lugar de reunión. Pero a medida que pasaban los minutos, una creciente inquietud comenzó a roer los bordes de mi conciencia. Una de nuestras amigas, Lisa, no estaba a la vista. Intentamos convencernos de que se había retrasado por el tráfico o por alguna otra razón mundana. Pero a medida que pasaba el tiempo, la preocupación en nuestros corazones se intensificó. Algo andaba mal. Lo sentimos en nuestros huesos. Cuando nos acercamos a nuestros autos, nos recibió una vista escalofriante. Dentro de cada vehículo quedaron pistas espeluznantes, rastros de una presencia inquietante que había invadido nuestros santuarios. Huellas de manos manchadas en las ventanas,
mensajes crípticos garabateados en los tableros y un olor inexplicable que flotaba en el aire. Era como si la propia oscuridad se hubiera filtrado en nuestros coches, dejando tras de sí su marca. El miedo se apoderó de nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que no se trataba de una reunión ordinaria que salió mal. Las sombras de la noche parecían susurrar un secreto malévolo, burlándose de nosotros con su silencio. Necesitábamos respuestas y las necesitábamos rápido. En un esfuerzo colectivo, nos embarcamos en una búsqueda desesperada de Lisa. Nuestros pasos resonaron a través del estacionamiento vacío, cada sonido magnificado en la quietud de la noche. El áspero brillo de nuestras linternas atravesó la oscuridad, proyectando sombras largas y retorcidas que danzaban amenazadoras a nuestro alrededor. Mientras recorríamos el área apartada, nuestros corazones latían con una mezcla de anticipación y pavor. Cada hoja susurrante, cada movimiento fugaz llamó nuestra atención, enviando escalofríos por nuestras espinas dorsales. Cada paso que dábamos parecía acercarnos al corazón de un misterio que amenazaba con consumirnos. Y luego, lo encontramos, un rastro de tela rasgada, que nos conducía a lo más profundo de la oscuridad. Lo seguimos, nuestras respiraciones contenidas en un jadeo colectivo, inseguros de lo que encontraríamos al final. El aire se volvió más pesado, la atmósfera cargada con una energía de otro mundo que nos picaba la piel. Con manos temblorosas, extendimos la mano para tocar los restos desgarrados, nuestras puntas de los dedos rozaron los hilos deshilachados mientras un escalofrío nos recorría la columna vertebral. Con el corazón palpitante, tomé la iniciativa, mis pasos cautelosos pero determinados. Cada paso que dábamos parecía hacer eco en la quietud, un resonante recordatorio de nuestra intrusión en este reino prohibido. El aire se volvió más denso, como si una densa niebla hubiera descendido sobre nosotros, oscureciendo nuestra visión y apretando su agarre alrededor de nuestras gargantas. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, la tensión en el aire se intensificaba, asfixiándonos con su peso. Nuestras respiraciones eran entrecortadas, nuestros corazones se aceleraban con una mezcla de anticipación y temor. Estábamos al borde de algo desconocido, algo que desafiaba los límites de la lógica y la razón. Con cada paso que dábamos, la atmósfera parecía electrificarse, enviando sacudidas de inquietud a través de nuestros cuerpos. Los susurros bailaban en el borde de nuestra audición, sus palabras ininteligibles resonaban en la cámara. Intercambiamos miradas ansiosas, preguntándonos si nuestra presencia había despertado algo antiguo y vengativo. De repente, una ráfaga de viento barrió la cámara, apagando nuestra débil linterna. La oscuridad nos envolvió y, con ella, un miedo primitivo se apoderó de nosotros. Nuestros sentidos se intensificaron, sintonizados con el más mínimo movimiento, el más leve sonido. Podíamos sentir ojos sobre nosotros, miradas invisibles perforando nuestras almas. Un suave susurro rompió el silencio, enviando una descarga de adrenalina por nuestras venas. Nos volvimos hacia el sonido, nuestros ojos esforzándose por penetrar la negrura como la tinta. La tensión era palpable, el aire cargado de anticipación. Y luego, llegó un gruñido bajo y gutural que reverberó a través de la cámara. El sonido envió escalofríos por nuestras espinas, nuestros cuerpos se congelaron de terror. Finalmente, llegamos a un cobertizo en ruinas, solo en medio de las sombras. Sus paredes en descomposición exudaban un aura inquietante, un testigo silencioso de los horrores desconocidos que se habían desarrollado dentro de sus confines. Con manos temblorosas, abrimos la puerta que crujía, nuestros ojos se adaptaron a la tenue luz interior. Lo que vimos dentro perseguiría para siempre nuestras pesadillas. Lisa, con las manos atadas a la espalda a un poste, los ojos llenos de terror, yacía frente a nosotros. La comprensión de su sufrimiento encendió un fuego dentro de nosotros, empujándonos a actuar. Con una oleada de determinación, la liberamos, envolviéndola en nuestros brazos, ofreciéndole consuelo y consuelo en medio de la oscuridad que la había consumido. Las preguntas quedaron sin respuesta, pero nuestra prioridad era clara:
llevar a Lisa a un lugar seguro y buscar la ayuda de las autoridades para desentrañar los siniestros acontecimientos que se habían desarrollado esa noche. Mientras salíamos del estacionamiento abandonado, con el corazón apesadumbrado por el peso de lo desconocido, prometimos encontrar la verdad, descubrir los secretos que nos habían arrebatado a Lisa. Las cicatrices de esa noche permanecerán para siempre, un recordatorio de la oscuridad que se esconde en los lugares más desprevenidos. Siempre me habían dicho que tuviera cuidado, que evitara caminar sola de noche. Pero esta noche, el encanto de la independencia y la aventura sacaron lo mejor de mí. Mientras me abría paso por las bulliciosas calles de la ciudad, mi corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión, no pude evitar sentir una sensación de invencibilidad. Finalmente, llegué al estacionamiento subterráneo. La entrada tenuemente iluminada me saludó, proyectando largas sombras que bailaban ominosamente sobre las paredes de concreto. Una luz fluorescente parpadeante sobre mí se sumó a la atmósfera espeluznante, pero dejé de lado cualquier inquietud persistente. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Mientras bajaba las escaleras hacia las profundidades del garaje, los sonidos de la ciudad de arriba se desvanecieron lentamente. El aire se enfrió, humedecido por la ausencia de la luz del sol. Continué, mis pasos resonando a través del espacio vacío, cada sonido amplificado en el entorno cerrado. Al llegar a mi auto, saqué mis llaves y me acerqué con una sensación de alivio. La vista familiar de mi vehículo me proporcionó una tranquilidad reconfortante. Estaba casi libre en casa, o eso pensaba. Pero cuando inserté la llave en la cerradura, una oscuridad repentina e inesperada me envolvió. Se había ido la luz, dejándome varado en las profundidades del garaje subterráneo. El pánico me atravesó cuando me di cuenta de que estaba atrapada, sumergida en un vacío negro como la boca del lobo. Busqué a tientas mi teléfono, tratando desesperadamente de iluminar mi entorno. El débil brillo de la pantalla apenas perforó la oscuridad, ofreciendo poco consuelo. Mi corazón se aceleró mientras me esforzaba por escuchar, con la esperanza de captar cualquier sonido que pudiera darme una pista sobre mi situación. Y luego, lo escuché, un ruido suave y resonante, apenas audible sobre el latido de mi propio corazón. Era un sonido arrastrando los pies, el leve susurro del movimiento. Mi respiración se atascó en mi garganta cuando me di cuenta de que no estaba solo. El miedo corría por mis venas cuando imaginé una presencia al acecho, una figura desconocida al acecho más allá del alcance de mi vista. El pánico amenazó con consumirme mientras buscaba desesperadamente una vía de escape, cualquier forma de salir de la oscuridad sofocante. Con pasos cautelosos, avancé poco a poco hacia la escalera más cercana, mis manos extendidas, rozando el frío y áspero concreto. Cada nervio de mi cuerpo estaba de punta, mis sentidos se intensificaron al máximo. El mero pensamiento de lo que podría estar al acecho en la oscuridad envió escalofríos por mi espalda. Mientras navegaba por la estructura laberíntica del estacionamiento, la presencia desconocida parecía estar más cerca. Los sonidos de arrastre se hicieron más claros, como si me estuvieran atormentando intencionalmente, jugando con mi miedo. Cada paso que daba estaba lleno de temor, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada crujido, cada ráfaga de viento, envió escalofríos por mi espalda, mi corazón latía en mi pecho como un tambor implacable. Las sombras bailaban en las paredes, sus formas alargadas se burlaban de mis intentos de discernir su verdadera naturaleza. Esforcé mis oídos, desesperada por alguna pista, cualquier señal de lo que estaba enfrentando. ¿Era una persona, una criatura o algo mucho más siniestro? Todos mis instintos me gritaban que corriera, que huyera del peligro que me acechaba, pero seguía adelante, impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad. De repente, un tenue destello de luz me llamó la atención. Una señal de salida de emergencia lejana parpadeó en la oscuridad, ofreciendo un rayo de esperanza. Con renovada determinación, me dirigí hacia él, con el pulso acelerado por la anticipación. Mientras me acercaba a la salida, me invadió una sensación de alivio.
Pero justo cuando pensaba que era libre, la luz del letrero se apagó abruptamente. La oscuridad una vez más me tragó por completo, dejándome varado en el abismo. La presencia desconocida se acercaba, su presencia palpable, sus intenciones desconocidas. El aire se volvió pesado, cargado con una presencia de otro mundo que envió un escalofrío por mi espalda. Los susurros resonaron por el corredor, su origen imposible de discernir. Se abrieron paso en mi mente, llenándola con inquietantes fragmentos de palabras que me dejaron desorientada y nerviosa. Mi agarre se apretó alrededor de mis llaves, mis nudillos se pusieron blancos. Podía sentir ojos sobre mí, miradas invisibles que penetraban el velo de la oscuridad. La esencia misma del estacionamiento parecía conspirar en mi contra, su arquitectura se transformaba y se retorcía, desorientándome en su diseño laberíntico. Con una oleada de desesperación, corrí hacia la dirección que creía que me llevaría a un lugar seguro. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Podía sentir la presencia cada vez más cerca, su malevolencia filtrándose en cada fibra de mi ser. Y luego, justo cuando toda esperanza parecía perdida, atravesé la última puerta y salí a la luz cegadora del mundo exterior. Jadeando por respirar, mi cuerpo temblando por el agotamiento y el miedo, me di cuenta de que había escapado de las garras de la presencia desconocida. Mientras estaba allí, temblando, no pude evitar sentir una persistente sensación de inquietud. El recuerdo de ese oscuro y sofocante garaje subterráneo me perseguía, un recordatorio de las verdaderas profundidades del miedo que se pueden encontrar en los lugares más ordinarios. Era un domingo por la tarde. Caminé rápidamente a través del estacionamiento vacío, el zumbido distante de las luces de la calle arrojando un brillo espeluznante en el pavimento. El aire de la noche estaba quieto e inquietante, amplificando el sonido de mis pasos mientras me acercaba a mi auto. El clic del botón de desbloqueo resonó en el silencio, un pequeño consuelo en el paisaje desolado. Cuando alcancé la manija de la puerta, una ráfaga de viento me rozó el cuello y un escalofrío me recorrió la columna. Hice una pausa por un momento, una sensación de inquietud arrastrándose en mis sentidos. Fue entonces cuando me di cuenta, un pequeño trozo de papel metido debajo del limpiaparabrisas. Con manos temblorosas, saqué la nota de su lugar de descanso. Las palabras garabateadas en el papel enviaron un escalofrío por mis venas. Te he estado observando. La simple oración tenía un peso innegable, sus implicaciones se hundían profundamente en mi conciencia. El miedo carcomía los bordes de mis pensamientos mientras examinaba el estacionamiento vacío en busca de alguna señal del misterioso observador. Pero no había nadie a la vista, ningún movimiento en las sombras. La nota parecía flotar en el aire, burlándose de mí con su enigmático mensaje. Mi mente corría con preguntas. ¿Quién podría estar observándome? ¿Por qué? ¿Qué querían? Pensamientos de extraños, de amenazas potenciales, invadieron todos mis pensamientos, convirtiendo el entorno familiar en un caldo de cultivo para la paranoia. La idea de un extraño fijándose en cada uno de mis movimientos envió una oleada de adrenalina a través de mis venas, aumentando mis sentidos hasta el más mínimo detalle. Cada cara que pasaba entre la multitud se convertía en un sospechoso potencial, cada gesto inocente en un motivo oculto. Las calles y tiendas que alguna vez fueron familiares ahora parecían estar llenas de ojos ocultos, observando cada uno de mis pasos. La paranoia se coló en mi rutina diaria, ensombreciendo incluso las actividades más mundanas. Me encontré mirando constantemente por encima del hombro, escaneando los rostros de los que me rodeaban, buscando cualquier señal de reconocimiento o peligro. La sensación de estar bajo vigilancia constante pesaba mucho en mi mente, dejándome en un perpetuo estado de alerta. Rápidamente miré a mi alrededor, mis ojos saltando de sombra en sombra, buscando cualquier señal de una presencia al acecho cerca. Cada momento que pasaba intensificaba la tensión, el peso de la nota presionando contra mi pecho. Tenía que encontrar respuestas y tenía que entender la fuente de este mensaje escalofriante.
Con el corazón palpitante, me deslicé en el asiento del conductor, mis manos agarrando el volante con fuerza. Los pensamientos de escape se arremolinaron en mi mente, pero una parte de mí se sintió atraída por lo desconocido. Necesitaba confrontar a este observador sin rostro, para descubrir la verdad detrás de su mensaje críptico. Mientras salía del estacionamiento, mi mente se llenó de posibilidades. Sin saberlo, ¿había atraído la atención de alguien? ¿Me había topado con un oscuro secreto? La incertidumbre carcomía mis pensamientos, nublando mi juicio mientras navegaba por las calles oscuras. Los días se convirtieron en semanas y la nota siguió siendo una presencia constante en mi mente. Sus palabras resonaron en mis pensamientos, cada momento que pasaba alimentaba mi determinación de descubrir la identidad del observador. Me consumió una mezcla de miedo y obsesión, dedicando cada hora de mi vigilia a descifrar el misterio que se había apoderado de mi vida. Revisé las imágenes de las cámaras de seguridad, busqué la ayuda de amigos e incluso contraté a un investigador privado. Pero cuanto más profundizaba en la investigación, más profunda parecía ir la madriguera del conejo. Las pistas eran escasas, las pistas estaban vacías y me encontré atrapado en una red de frustración y desesperación. Las noches de insomnio se convirtieron en la norma mientras el peso de la mirada del observador caía sobre mí. Cada crujido de las tablas del piso, cada sonido distante en la noche hacía que mi corazón se acelerara, mis nervios de punta. Me había convertido en prisionero de mi propio miedo, de mi propia obsesión. Pero entonces, una noche fatídica, se produjo un gran avance. Una pequeña pieza de evidencia, aparentemente insignificante, me apuntó en una nueva dirección. Me llevó a un hombre, una cara, una persona cuya conexión conmigo era a la vez sorprendente y escalofriante. Me enfrenté al observador, sus ojos se agrandaron con incredulidad mientras les presentaba la evidencia. La verdad brotó de sus labios, una retorcida historia de obsesión y venganza. Me habían estado observando, buscando retribución por un mal percibido, su mente consumida por una oscuridad que no podía comprender. El alivio me inundó cuando me di cuenta de que la amenaza ya no era inminente. El observador había sido desenmascarado, sus motivos expuestos. La terrible experiencia había pasado factura, dejando cicatrices que servirían para siempre como un recordatorio del miedo y la tensión que se habían apoderado de mi vida. Regresé a mi auto en el ahora familiar estacionamiento, la inquietante nota era un recuerdo lejano. El aire de la noche se sentía diferente, menos opresivo. Me deslicé en el asiento del conductor, el motor ronroneaba y mientras me alejaba, no pude evitar mirar hacia atrás al estacionamiento vacío, sabiendo que había emergido de la oscuridad más fuerte, cambiado para siempre por la angustiosa experiencia. Me senté solo en mi automóvil, el tenue brillo de la pantalla del teléfono iluminaba mi rostro mientras me desplazaba sin pensar por las redes sociales. El tiempo pasó, y cuando finalmente miré hacia arriba, mi corazón dio un vuelco. El estacionamiento estaba desprovisto de vida. Un escalofrío inquietante se deslizó por mi espalda mientras examinaba la escena. Lo que alguna vez fue un lote bullicioso ahora era una extensión desolada, vacía de cualquier signo de presencia humana. El pánico carcomía los bordes de mi mente mientras luchaba por comprender el espeluznante aislamiento que me rodeaba. Salí de mi auto, mis pasos resonando en el silencio. El aire estaba cargado de una quietud palpable, como si el tiempo mismo se hubiera congelado dentro de los límites del estacionamiento. Todos mis movimientos se sintieron amplificados, como si estuviera invadiendo un santuario prohibido. Llamé, mi voz tragada por el vasto vacío. El sonido se disipó en la nada, dejándome con una inquietante sensación de soledad. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que estaba realmente solo. El miedo se mezcló con la confusión mientras intentaba armar el rompecabezas del estacionamiento vacío. ¿Había tropezado sin saberlo con algún tipo de zona de penumbra? ¿Fue una broma cruel o un producto de mi imaginación? Una oleada de adrenalina me impulsó hacia adelante, instándome a explorar el extraño fenómeno que había envuelto todo el lote.
Caminé con cautela, mis ojos buscando señales de vida o respuestas a la extraña situación en la que me encontraba. Mientras me aventuraba más profundamente en el abismo vacío, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La ausencia de sonidos familiares, el zumbido de los motores de los automóviles, el parloteo de los transeúntes, solo aumentó mi creciente aprensión. Anhelaba cualquier forma de presencia humana, un atisbo de normalidad que me anclara en este misterioso vacío. Pero el estacionamiento permaneció firme en su vacío, sin ofrecer consuelo ni escape. Me sentí como si hubiera sido transportado a otra dimensión, un universo paralelo donde yo era el único habitante. Las preguntas se arremolinaban en mi mente. ¿Se ha detenido el tiempo? ¿O de alguna manera había entrado en una realidad alternativa? La falta de respuesta solo profundizó la sensación de pavor que corría por mis venas. Cuando cayó la noche, la oscuridad se tragó el estacionamiento, envolviéndolo en una oscuridad total. La ausencia de farolas y el brillo reconfortante de los edificios vecinos intensificaron mi miedo. El entorno, una vez familiar, se había transformado en un paisaje de pesadilla. Cada sombra parecía tener una presencia al acecho y el silencio solo estaba interrumpido por el sonido de los latidos acelerados de mi corazón. Luché contra el miedo sofocante que amenazaba con consumirme, desesperada por encontrar una salida de este abismo inquietante. Con cada paso, el aislamiento me presionaba, sofocando mis sentidos. Los límites del estacionamiento parecían expandirse, extendiéndose en un vacío sin fin que desafiaba la lógica. El pánico arañó mi pecho mientras luchaba con la abrumadora comprensión de que escapar era inútil. Las horas se convirtieron en una eternidad mientras deambulaba sin rumbo por el desolado estacionamiento, mi esperanza se desvanecía con cada momento que pasaba. Grité pidiendo ayuda, mi voz se redujo a un susurro desesperado que desapareció en el vacío. Era como si el mundo me hubiera abandonado, dejándome solo para enfrentar mis miedos más oscuros. Justo cuando la desesperación amenazaba con engullirme por completo, un tenue destello de luz apareció en el horizonte. La esperanza parpadeó dentro de mí mientras me dirigía hacia la baliza, mis pasos llenos de renovada determinación. A medida que me acercaba, la luz se hizo más brillante, iluminando una vista familiar, la entrada al estacionamiento. El alivio me inundó cuando salí de los confines del vacío, de vuelta al reino de los vivos. Me volví para mirar hacia el estacionamiento, aún envuelto en la oscuridad. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi alma, un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y los siniestros misterios que yacen justo debajo de la superficie de nuestra realidad. Como guardia de seguridad, mi trabajo consistía en mantener el orden y garantizar la seguridad de las instalaciones que patrullaba. Los turnos nocturnos en el desolado estacionamiento generalmente transcurrían sin incidentes, llenos del zumbido de las luces de la calle y el sonido ocasional de un automóvil que pasaba. Pero en una fatídica noche, mi rutina dio un giro escalofriante. Estaba haciendo mis rondas, mi linterna atravesando la oscuridad, cuando vi una figura encorvada cerca de un poste de luz. La curiosidad me obligó a investigar, mis pasos cautelosos y medidos. A medida que me acercaba, la silueta se hizo más clara, una persona, desorientada y aparentemente perdida. «Oye, ¿estás bien?», llamé, mi voz mezclada con preocupación. El extraño se volvió hacia mí, sus ojos vidriosos y desenfocados. Su aspecto era desaliñado, como si hubieran estado vagando durante horas. Murmuraron algo acerca de perder su auto, su voz mezclada con confusión. Sin dudarlo, ofrecí mi ayuda, decidido a ayudarlos a encontrar su camino. Mientras caminábamos juntos, la inquietud carcomía los bordes de mi conciencia. Había algo extraño en el extraño, una oscuridad que se aferraba a su presencia. Pero dejé de lado esos pensamientos y atribuí mi inquietud a lo tarde que era ya las peculiares circunstancias. Registramos el estacionamiento con poca luz, escaneando fila tras fila en busca de cualquier señal del vehículo perdido. El comportamiento del extraño se volvió cada vez más errático, sus movimientos impredecibles.
Era como si me estuvieran conduciendo más profundamente en el laberinto de autos estacionados, sus intenciones envueltas en misterio. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de la verdad. El extraño estaba jugando conmigo, atrayéndome a su retorcido juego. El pánico burbujeó dentro de mí, pero me negué a sucumbir al miedo. Tenía que encontrar una salida, escapar de las garras de este peligroso individuo. Con una oleada de adrenalina, comencé a correr, mis pies golpeando contra el pavimento. La risa desquiciada del extraño resonó detrás de mí, instándome a empujar más fuerte. Me lancé entre los autos estacionados, mi corazón latía en mis oídos, buscando desesperadamente una ruta de escape. Pero no importaba lo rápido que corría, el extraño siempre estaba un paso atrás. Sus pasos coincidían con los míos, su presencia era una sombra inquietante que se cernía cada vez más cerca. El miedo se apoderó de mi corazón, sus tentáculos helados amenazaron con paralizarme. Sin otra opción, tomé una decisión en una fracción de segundo, giré hacia la oficina de seguridad, mi única esperanza de pedir ayuda. Cuando atravesé la puerta, miré hacia atrás y vislumbré la sonrisa torcida del extraño. La persecución no había terminado. En un pánico frenético, busqué a tientas el teléfono, marqué el número de emergencia, mi voz temblaba mientras le contaba la situación al operador. La ayuda estaba en camino, pero el tiempo parecía extenderse infinitamente mientras esperaba su llegada, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Afuera, la risa del extraño se hizo más fuerte, más maníaca. Sabían que me tenían acorralado, que la huida era inútil. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con engullirme, el sonido de las sirenas que se acercaban atravesó la noche. Llegó la policía, su presencia un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Con precisión calculada, detuvieron al extraño, su fuerza y determinación vencieron a la fuerza malévola que me había perseguido. Mientras me ponía de pie, con la respiración entrecortada, me di cuenta de la magnitud del peligro al que me había enfrentado. El encuentro había sido más que un mero juego, había sido un roce con lo desconocido, un vistazo al abismo de la oscuridad humana. A partir de esa noche, el estacionamiento tuvo una presencia inquietante, un recordatorio constante de los horrores que pueden acechar en las sombras. Continué con mis deberes como guardia de seguridad, pero el recuerdo de esa aterradora persecución se quedó conmigo, grabado en mi ser. El día había estado lleno de risas y alegría mientras mi familia y yo explorábamos el bullicioso parque de diversiones. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresamos al estacionamiento lleno de gente, ansiosos por regresar a casa. Pero cuando nos acercamos a nuestro auto, una ola de confusión se apoderó de nosotros. Allí, rodeando nuestro vehículo, había dobles de nosotros mismos, copias idénticas que reflejaban todos nuestros movimientos. Sus rasgos estaban distorsionados, sus ojos huecos y vacíos. El miedo se apoderó de nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Nos quedamos congelados, nuestras mentes corriendo para dar sentido a lo imposible. ¿Cómo podría ser esto? ¿Qué fuerza siniestra había traído estas espeluznantes réplicas a nuestras vidas? El pánico se arremolinaba dentro de nosotros, pero sabíamos que teníamos que escapar de sus garras. Mientras nos acercábamos con cautela a nuestro automóvil, los doppelgangers imitaron cada uno de nuestros pasos, sus expresiones en blanco nunca vacilaron. Su presencia era sofocante, un recordatorio escalofriante de que ya no estábamos seguros en nuestra propia piel. El motor rugió al cobrar vida, pero cuando intentamos alejarnos, nos encontramos con resistencia. Los doppelgangers se apretaron contra las ventanas, sus manos dejando huellas manchadas que parecían burlarse de nuestros inútiles intentos de escapar. Era como si una barrera invisible nos mantuviera cautivos, atrapándonos dentro de esta pesadilla. Frenéticos y desesperados, abandonamos el automóvil y huimos a pie, con la esperanza de encontrar ayuda en medio del estacionamiento abarrotado. Pero mientras corríamos, los doppelgangers nos seguían, su desconcertante silencio perseguía cada uno de nuestros pasos.
Los espectadores no se dieron cuenta del espectáculo de pesadilla que se desarrollaba ante ellos. Corrimos a través del laberinto de vehículos estacionados, nuestros corazones latían con fuerza, buscando refugio en el mar de extraños. Pero con cada momento que pasaba, nuestros perseguidores se acercaban, su presencia sofocante. Se movían con una gracia sobrenatural, sus movimientos reflejados en una retorcida danza de malevolencia. El miedo nos impulsó hacia adelante, nuestros instintos nos instaron a encontrar refugio. En la distancia, vimos a un guardia de seguridad, su uniforme era un faro de esperanza. Corrimos hacia él, nuestras voces ahogadas por el terror mientras suplicamos ayuda. Pero, para nuestro horror, se volvió hacia nosotros con los ojos vacíos, sus rasgos contraídos en una grotesca imitación de los nuestros. Al darnos cuenta de que incluso las autoridades habían sucumbido a esta pesadilla, no nos quedó más remedio que confiar en nuestro propio ingenio. Zigzagueamos a través del laberinto de vehículos, agachándonos y esquivando a los doppelgangers en un intento desesperado por sobrevivir. Su risa resonó en el aire, burlándose de todos nuestros movimientos. A medida que nos acercábamos al borde del estacionamiento, un rayo de esperanza se encendió dentro de nosotros. Allí, más allá de las fronteras de este retorcido dominio, yacía la promesa de la libertad. Con un estallido final de adrenalina, nos liberamos del agarre sofocante de los doppelgangers, su presencia se desvaneció en la distancia. Jadeando por aire, salimos a la calle, nuestros cuerpos temblaban de cansancio y alivio. Éramos libres, pero el recuerdo de sus miradas inquietantes y sonrisas torcidas estaría grabado para siempre en nuestras mentes. Cuando volvimos a mirar el estacionamiento, estaba vacío. No quedaba rastro de los doppelgangers, como si nunca hubieran existido. Pero en el fondo, sabíamos que la pesadilla no había terminado. Los reflejos del miedo aún persistían, un recordatorio de que la línea entre la realidad y la pesadilla era mucho más delgada de lo que podríamos haber imaginado. Era una noche sin luna mientras caminaba por el estacionamiento poco iluminado, mis pasos resonaban contra el pavimento. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, acentuada por el parpadeo de las luces de la calle que proyectaban sombras espeluznantes. Aceleré el paso, ansiosa por llegar a la seguridad de mi auto. Cuando miré por encima del hombro, noté una figura acechando en las sombras, su presencia envuelta en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco, una ola de aprensión se apoderó de mí. Traté de ignorarlo como un truco de la imaginación, un mero producto de la hora tardía y mis propios nervios alterados. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. En un intento por sacudirme la sensación inquietante, aceleré el paso, mis pasos resonando más fuerte en el silencio. Pero cuando doblé una esquina, me di cuenta de que no estaba solo. La figura emergió de las sombras, revelando su siniestra intención. Tampoco estaba solo. Un grupo de individuos amenazantes se materializó, sus ojos brillando con malicia. El miedo se apoderó de mi corazón, mis instintos me instaron a huir. Eché a correr, mis pasos resonaban contra el pavimento mientras el sonido de pasos que me perseguían resonaba detrás de mí. El pánico subió por mis venas, empujándome a encontrar refugio, a encontrar ayuda. Pero el estacionamiento parecía extenderse eternamente, el final no estaba a la vista. La desesperación se instaló cuando la brecha entre nosotros se cerró, sus voces se burlaban de mí, su risa era una banda sonora escalofriante para mi terror. Sentí el cálido aliento de su persecución en la nuca, su malevolencia palpable en el aire. Con cada momento que pasaba, las sombras se hacían más densas, tragándose la débil luz. Sentí su presencia presionando sobre mí, sofocando cada respiración. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un recordatorio constante del peligro inminente que se cernía detrás de mí. Mientras corría entre filas de autos estacionados, la esperanza brilló en mi pecho. Tal vez podría perderlos en el laberinto laberíntico del estacionamiento, encontrar un escondite hasta que llegara la ayuda. Pero sus pasos resonaron con propósito, su determinación inquebrantable.
La adrenalina corrió por mis venas cuando vi una puerta abierta, un destello de salvación. Me lancé adentro, encontrando un respiro temporal de la persecución implacable. Presioné mi espalda contra el frío metal, mi respiración entrecortada y trabajosa, escuchando atentamente cualquier señal de su aproximación. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad mientras esperaba, el silencio roto solo por el sonido de los latidos de mi propio corazón latiendo en mis oídos. Pero justo cuando el alivio comenzó a inundarme, lo escuché, un leve crujido, una señal reveladora de que se estaban acercando a mi escondite. Contuve la respiración, rezando por escapar. La puerta se abrió poco a poco, revelando sus siluetas amenazantes contra el estacionamiento débilmente iluminado. Sus ojos brillaban con un deleite retorcido, sus intenciones claras. El pánico me consumió una vez más, mi mente se apresuró a buscar una salida. Con una última oleada de desesperación, salí de mi escondite y corrí hacia la salida del estacionamiento. El sonido de su persecución reverberó a través de la noche, sus amenazas y risas alimentaron mi determinación. Empujé mi cuerpo al límite, cada paso era una súplica desesperada por sobrevivir. Cuando llegué al borde del estacionamiento, el alivio se apoderó de mí. Había escapado de sus garras, pero el recuerdo de su siniestra presencia persistía, un recordatorio inquietante de la oscuridad que acechaba en la noche.